Nos pasamos a un tema relacionado con la Corte Penal Internacional y a una persona que hasta el día de hoy le están lloviendo muchos vergazos, gracias a Dios. Esta persona es el detestable presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que de hecho esta semana su Congreso presentó oficialmente un informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil, CPI, que no es la misma en la que vamos a hablar ahorita, en el que se recomienda a Jair Bolsonaro sea acusado de por lo menos 10 delitos por el manejo de la pandemia. Esto es a nivel nacional, pero así, al mismo tiempo, a Jair Bolsonaro la semana pasada una ONG lo denunció ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad por la deforestación del Amazonas. Esta organización es una organización austriaca que lo responsabiliza por la deforestación y es la primera denuncia que se realiza relacionada a deforestación y su relación por el impacto a la salud y a la vida misma de la humanidad, ¿no? De hecho, esta no es la primera denuncia que se hace contra Bolsonaro. En agosto de este mismo año se realizó una por parte de una organización de pueblos indígenas de Brasil, que él presentó una denuncia en la que se le acusaba al jefe de Estado por crímenes de lesa humanidad y genocidio por haber fomentado la invasión a tierras indígenas por parte de las mineras. Pasemos a qué es la Corte Penal Internacional, qué no es la Corte Penal Internacional, que es diferente de la Corte Internacional de Justicia y que además no forma parte del sistema de Naciones Unidas, y para eso tenemos a nuestra especialista en Derecho Internacional y Derecho Penal Internacional, Rossini Panini, Internacionalin. Pues gracias por ese reconocimiento. Digo, no soy la mayor experta, pero algo le sé. Digamos que en el sistema de justicia internacional hay diferentes órganos de justicia, como lo son los órganos regionales, tipo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea, la Corte Africana, y esas son pues por regiones y son tocantes a temas de derechos humanos. En los sistemas internacionales pues está la Corte Internacional de Justicia y pues una corte híbrida, podría decirse, que es la Corte Penal Internacional, que surge como en un contexto de la Organización de Naciones Unidas, que se da cuenta a partir de los graves crímenes cometidos en la Serbia, digo, Yugoslavia, ex Serbia, la ex Yugoslavia, y también los crímenes perpetuados en Ruanda, para evitar que pues vuelva a suceder una catástrofe humanitaria de esa índole y crean los estados la Corte Penal Internacional, que no pertenece al sistema de Naciones Unidas, pero surge en las Naciones Unidas y deciden como que tenga su propio fondo, que sea independiente, que todos los países reconozcan pues su competencia para juzgar los 3 crímenes más horribles, por así decirlo, posibles de perpetuar, que es el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. También, y el crimen de agresión. Exactamente. El crimen de agresión. Recientemente, en el Estatuto de Roma, fue reconocido también el crimen de agresión, que bueno, pues ahí vemos, ¿no? Vemos. Entonces, pues sí, básicamente creó muchas expectativas en su creación el Estatuto de Roma, dado que es un tratado internacional muy complejo y que quiere abarcar, pues en su gran mayoría, cualquier tipo de perpetración en contra de pues, los derechos humanos y de la vida de las personas que habitan cierto territorio, pero pues se ha quedado muy corta, realmente a casi, digamos, casi 10... 21 años. 21 años. Es del 98. Ajá, pues... 2001 que empezó a tomar funciones. Ajá. Competencia. Podríamos decir que desde hace 20 años, pues en su gran mayoría, si no es que la totalidad de los casos, han sido, pues, de países pertenecientes al continente africano, que hay... Y Medio Oriente, ¿ves? ¿Cómo todo para eso son? Pues sí, entonces, realmente es una corte carísima, a los estados les cuesta muchísimo dinero mantenerla y que no funciona en su totalidad porque se han perpetrado crímenes terribles después de 2001 y se han mandado cientos de miles de comunicaciones a la CPI y la CPI ha decidido no investigar porque no hay suficiente material, ¿no? Como por ejemplo en Colombia dijeron, no hay suficiente evidencia
que justifique el, el delito, bueno, el crimen por el que están acusando, que son crímenes de lesa humanidad, y pues no ejerzo mi acción aquí, ¿no? Mi jurisdicción aquí, y se retiraron. Y claro que había suficiente evidencia como para iniciar un proceso, pero no sé, es una corte que se ha quedado callada en muchas cosas y que sí tiene tintes racistas, ¿no? Bueno, discutible, pero bueno, más o No, menos a sí, grandes totalmente. rasgos. Sí, siguiendo un poco con lo que dice Rossini, muchas gracias por tu participación tan ilustrativa. El caso específicamente de Bolsonaro es que uno lo están acusando de genocidio y otros de crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma reconoce estas dos figuras penales dentro del derecho internacional. El genocidio, pues, como ya lo sabemos, este tribunal surge a partir de dos experiencias, que fue el genocidio de Ruanda y también de la experiencia del Tribunal Internacional para enjuiciar a los responsables de los actos de la ex Yugoslavia, ¿no? Como ya mencionó Rossini. Y bueno, el genocidio también incluye matar miembros de un grupo, lesionar gravemente a miembros de un grupo, tratar de desaparecer y tomar todas las medidas necesarias para desaparecer a cierto grupo específico. Este puede ser religioso, étnico, cultural, etc., ¿no? Y mucho se ha hablado de que acusar a las personas por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que tampoco va para allá. De hecho, es ante la Corte Penal Internacional. De hecho, mucho se dijo que Peña Nieto hay que mandarlo a la Corte Penal Internacional por genocidio. Y bueno, y si no, por crímenes de lesa humanidad, que son totalmente distintos, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad dentro del Estatuto de Roma están, o sea, son ataques sistemáticos, generalizados contra cierto grupo que Sí, no, buscan el exterminio, la esclavitud, la deportación forzosa, cosas completamente Y distintas. que además es consciente de, ¿no? sí, es que hay Ajá, genocidio ahí sí, sí, para sí. acreditarlo es la intención de. O sea, Exactamente. si tú bombardeas todo un fraccionamiento porque, pues no sé, querías eliminar terroristas y pues terminas matando a toda una tribu étnica de no sé qué, pues no es genocidio porque tú no tenías la intención de eliminar a esa etnia. Entonces ahí es donde está muy tricky, pues acusar a alguien de genocidio. O sea, ahora sí que es un tipo penal muy, pues con el que se puede malear muchos. Es como, no, pues es que tenía la intención, no tenía la intención, como pruebas que tenía la intención. O sea, por ejemplo, lo de Ruanda, pues fue clarísimo, ¿no? Pues había pósters y había comunicados en la radio y en periódicos y en Sí, todas partes de discursos que que tenías acusaban que a los eliminar a estos grupos étnicos, güeyes, ¿no? ¿no? Ok. Justo el estándar probatorio del genocidio es el más alto que existe Ujú. pues en el Estatuto de Roma. Por eso es súper difícil acreditar que existe genocidio en el actuar de el máximo responsable, que en este caso sería Jair Bolsonaro. Para mí es evidente que hay la comisión de crímenes de lesa humanidad, Sí, pero porque el estándar probatorio que exige la Corte Penal, que es la intención, justo lo que decía Iker, la intención de destruir en todo o en parte a un grupo étnico, racial, cultural, religioso, es súper difícil llegar ahí. Y para mí no podría acreditarse dado que Jair Bolsonaro en ninguno de sus discursos ha dicho, malditos indígenas, hay que destruirlos, Sí, o no. no tiene una intención política o demostrable que acredite esa intención. Es súper difícil, súper Sí, no, o difícil. sea, casi casi y en tienes que este decir, voy a hacer un genocidio contra ese güey. O sea, Exactamente. en este y en este caso que de lo que se le está acusando no es, o sea, de hecho ya lo habían acusado de genocidio, dijeron, vamos a repensar nuestra acusación y vamos a acusarlo de crímenes de lesa humanidad. Y son dos acusaciones, la de agosto, que fue contra los indígenas, crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas por permitir la ocupación de su territorio por las mineras, y actualmente, por parte de esta organización austriaca, contra Jair Bolsonaro por permitir la deforestación del Amazonas. Bueno, sí, por aquí yo permitir quiero decir y algo fomentar como la en deforestación del cuanto Amazonas. que al fondo de estas acusaciones, a mí la verdad, estas acusaciones son más una jalada. O sea, acusar a alguien ante la CPI es más para hacer ruido internacional y hacer titulares, porque al final otra cosa que toma la CPI no es un tribunal, no es una corte que reemplace al país. O sea, tú la CPI no es como, ay, yo acuso a Alfredo de crímenes de deshumanidad y la corte, a ver, o sea, es una última instancia extraordinaria en donde ya se agotó todo lo posible en un país. O sea, y aquí tendría que primero haber, pues, los tribunales brasileños tendrían que demostrar su incapacidad, una,
o su no intención de juzgar a Bolsonaro. O sea, lo que primero se tiene que hacer es acusar ante un país, o sea, ante los tribunales del país. O sea, porque la Corte Penal Internacional entra cuando el país o es incapaz de hacer eso o no tiene la intención de. Por ejemplo, en el caso de un jefe de Estado, pues puedes decir, ay, pues los tribunales están coartados y pues obviamente no lo van a juzgar, ¿no? Y por eso también muchos de los juicios que se han hecho son africanos y Medio Oriente, pues donde no hay un Estado, o sea, no hay un Estado de Derecho. Y pues también, bueno, los países Aquí importantes tampoco, ¿eh? Nada, pero tenemos ya, o sea, por ejemplo, aquí Peña Nieto, que lo acusan de crímenes de lesa humanidad, pues primero ve y denúncialo a un MP. Ya si el MP no hizo ni madres y pues se vio clarísimo que es obvio, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la WIF El y todo MP como eso. de, Sí, no, o sea, es que sí, o sea, la realidad es que la CPI, para tomar en serio una acusación, primero se va a meter a ver si pasó algo en el país. O sea, tú no Sí, puedes ¿no? acusar a alguien directo a la CPI, o sea, eso es para hacer ruido. O sea, acusar a Calderón y a Peña Nieto ante la CPI, pero a pues ver, se ve bien bonito, pero una, no va a pasar nada y dos, primero tienes que agotar todos los recursos en el país. Es como la Oye, Corte Interamericana. Rossini, tengo entendido que a veces no es necesaria esta acusación, ¿no? Que a veces la CPI voluntariamente Ah, inicia como procesos de observación. No sé si son como una misión de observación o una sí, misión de investigación. el fiscal ¿Cómo puede iniciar su funciona? investigación, pero pues para que eso pase. Precisamente, como dice Iker, el fiscal puede de oficio iniciar una investigación debido a que en cierto territorio se están perpetrando crímenes o tiene como indicios de que se están perpetrando crímenes, ¿no? Ahora, retomando un poco el punto de Iker del agotamiento de las instancias. El problema con la Corte Penal Internacional es que no funciona como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en la Corte Interamericana es un requisito esencial el agotamiento de las instancias locales hasta el Nacionales. amparo para poder conocer del caso, salvo ciertas circunstancias muy específicas. En este caso, dado que la Corte Penal Internacional juzga al máximo responsable penal, es decir, jefes de Estado, militares, de alto rango. O sea, la Corte Penal no va a tomar el caso de un policía porque pues no, es una Corte internacional y dada la gravedad del asunto, la Corte puede tomar o no el caso, digo, la realidad es que no lo va a tomar, spoiler alert, como dijo Iker, pero debido a la ineficacia del sistema jurídico del que se hable. En este caso, precisamente, yo consideraría que la Corte sí debería tomar el caso por crímenes de lesa humanidad, porque estamos hablando del máximo representante político del país. Y obviamente las cortes locales no lo van a juzgar, no van a operar de esa manera. Pero, pues sí, lo veo francamente difícil, sobre todo porque la región de América Latina a la Corte Penal Internacional le vale un pirul. Entonces, pues desafortunadamente hay elementos, hay pruebas, hay testigos, hay víctimas, se perpetraron los crímenes, hay cómo comprobarlos y cómo perseguirlos, pero ya veo a la fiscal, a Fatou Bensouda, así como, no hay elementos suficientes para investigar, ni siquiera para investigar. Sí, porque para Sí, empezar, no. la Corte para tomar un caso primero investiga. O sea, primero dice, a ver, me mandaste una denuncia, pues no va a iniciar el proceso, va a decir, bueno, voy a mandar a investigadores, a ver, reunir evidencia, eso va a tomar unos 5 años, a ver, y pues va. Ok, ya de investigación surge que pues sí, hay bases suficientes para iniciar un caso. porque a ver, o sea, se supone que el informe este que mandó el Congreso son 9 delitos, más o menos los que se les da. El primero es que el No hay tantos negacionismo de delitos en la la Corte. pandemia fue el que agravó la pandemia como tal, y que además hubo un abuso de poder, que tiene un término como raro, la Prevaricación. prevaricación, malversación, falsificación, uso irregular, atentados contra la dignidad del cargo. O sea, toda esa Son cosas que se como pueden lista procesar completamente dentro del es país. interno, exacto. Sí, no, la CPI de hecho no conoce eso, o sea, O sea, Sí, sí, sí. eso, la CPI de vale madre si malversaste todo el dinero de tu país, o sea, eso no es un crimen de lesa Por humanidad. eso yo O les sea, decía que eran dos debería, CPIs. pero no.
la CPI, o sea, la CPI que es la Comisión de Investigación Interna dentro del país, que está acusándolo de todo lo que acaba de mencionar Jorge, y la Corte Penal Internacional, que es lo que nos interesa como para esta discusión, que son dos acusaciones, esta del medio ambiente y esta de los indígenas. Ujú. Rosaura nos está diciendo que hay base para acusarlo, por lo menos de los indígenas o por lo menos del medio ambiente. Porque los indígenas está diciendo que es por permitir el uso de tierra indígena para los mineros. Y el del medio ambiente es por la degradación del Amazonas. Sí. Ok, en los crímenes, perdón, es que mi formación de abogada local me prohíbe decir crímenes, pero en los crímenes que Sí. comprende... El crimen no existe en México, chavos. No, es delito, amistades, por favor. Y no vayan a, y son denuncias, no vayan a hacer demanda penal o algo por el estilo. Bueno, pero digamos, para mí encuadra el tipo en exterminio, que es una como subespecie del género crímenes de lesa humanidad, ¿no? Para mí el tema de las mineras en Brasil, este desplazamiento forzoso, esta cuestión de la contaminación de las tierras, de las enfermedades que sufren a partir de esto, encuadra para mí en el tipo de exterminio que es del género de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, pues como dice Iker, para que exista dicho encuadramiento, esa clasificación de la conducta típica, debe de venir la fiscalía, mandar a su delegación de abogados y decir, no, sí, hay elementos, y sí se murió mucha gente, y sí se enfermó, y efectivamente sucedió esto. Pero eso no va a pasar, amistades, eso no va a pasar porque a la Corte Penal Internacional no le interesa América Latina, solo le interesa como generar números, acudir a países que pues no le vayan a poner mucha resistencia, y pues realmente es muy triste porque sí hay elementos suficientes para juzgar esa conducta, ¿no? Pero pues no creo que eso Entonces, suceda. sería más probable que proceda esta comisión como nacional que nos dices, que son como toda esta lista de situaciones, que la Corte Penal Internacional realmente trascienda lo que están Sí, presentando. claro. Sí, no, o sea, llamar a la corte es político, es hacer ruido, hacer Sí. titulares y suena bien, no, fue denunciado ante la Corte Penal, la Sí, Corte Penal eso es Internacional es como, ¿ah, sí? populismo, ¿Lo eso es denunciaron? populismo. Déjame Eso buscar, es vil déjame buscar en populismo las cosas que me punitivo, interesan. chavos. Aquí está. Y es precisamente de lo que yo quería hablarles un poco, ¿no? O sea, siento que esto es un caso meramente mediático, meramente populismo punitivo. Ok, Jair Bolsonaro es un güey de la verga y todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? En mil razones. Pero esto es populismo, o sea, y como tiene cierto apoyo dentro de su Congreso, va a ser un poco más difícil que lo procesen dentro de su país. Pero esto es populismo y decir es que ya lo investiga la Corte Penal Internacional porque es muy malo y mata Sí, indígenas o sea, la y verdad, mata al decir medio como ambiente. crimen de lesa humanidad por mal manejo de la pandemia, la verdad, Sí. se me hace una mamada. Ya O sea, más de temprano, si no se les aparece Bolsonaro, se los come. sí, no. O sea, es como ahorita decir, no sé, pues a Gatell también lo vamos a meter a la Corte Penal Internacional por mal manejo, ¿no? Es como, porque Pues mató a mucha gente. se ha Pues no dicho, mató se a ha mucha dicho. gente. O sea, el Por güey no ahí anda el dijo, PAN, ¿eh? Por ahí anda. porque es que es eso que hizo Es el que PAN, ¿no? Como ir a la OEA. Es precisamente, como, güey, no. Cállate. precisamente, o sea, el hecho de que las oposiciones y en general la gente y los medios quieran invocar a organismos internacionales y cortes internacionales para sancionar y para que regañen a alguien, se me hace como de lo más... Las gracias, güey, ni De te lo, o topo. sea, Es lo quieren más quedar Mooner bien, posible, güey. quieren quedar bien, O pero sea, se fueron ven a mal, muchos porque Bons se y ven les como hizo alguien daño. que no está informado. Así se ven, No. Pan. Sí, es como cuando te enteras que hay un organismo internacional que hace eso y dices, ¡oh! ¿Entonces pudo llamar? Es como, No. o sea, sí, pero no. ¿Cuál es este Sí, se ven mal. Pokémon? Y, o sea, es Amistades. como un niño que descubre un nuevo juguete y dice, ¡ah! ¿Puedo llamar a la OEA? Sí, sí puedes llamar a la OEA. No mames, la voy a llamar para lo que sea. Y la La OEA vea como ya de, toda Sí, muerta. sí, sí. la OEA, No, y se ven mal, quieren quedar como los buenitos, pero se ven como los
los ignorantes. La Sí, o neta. sea, al final se ve muy, muy ostentoso y muy... llamó a la Corte Exacto. Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional Entonces, que está en La Haya, recuerden, no sé qué. si Peña hace Nieto. eso, es una red flag inmediatamente. Chale. Pero, o sea, ok, sí son cosas que hacen sobre todo las oposiciones. Pero en el caso de Bolsonaro, creo que sí es muy importante que mencionemos que los que hicieron estas dos denuncias fueron organizaciones de la sociedad civil y grupos de organizaciones de la sociedad civil, tanto de indígenas, que tienen todo el derecho legítimo de estar reclamando esto, porque la gente el güey se está pasando. Sí. Y en el caso de la denuncia de esta semana fue por cuestiones medioambientales de una De organización hecho, Y austríaca. sanitarias, paréntesis, porque pusieron lo de la Ajá. pandemia. no me acuerdo dónde vi, creo No, que no, no, de la por parte de pandemia la fue CPI nacional. se está manejando un nuevo crimen que es contra el ambiente o algo así. O sea, hacer parte de los crímenes de lesa humanidad o hacer uno aparte contra el medio ambiente. O sea, tú destruir el medio ambiente, estás haciendo un crimen de lesa humanidad. Algo así raro era. La verdad lo leí y parecía más bien una carta a Santa Claus, pero por ahí van. O sea, tú destruir un bosque ya puede ser como un crimen de lesa humanidad. Está extraño, pero Pues es que está, siento está que interesante. hacia ella quieren llevar el precedente a la organización austríaca, porque es el primer caso en el que están diciendo que la deforestación está causando un daño a la humanidad en general, porque ves que dicen que el Amazonas es el pulmón del planeta. No lo son, son los sumideros marinos, pero, o sea, que el Suena bien bonito, Amazonas es cállate. el Amazonas es el pulmón del planeta, entonces, o sea, sí es muy importante, pero no Pero sé qué tampoco mamen, tanta, entonces échenselo. qué tan legitimado esté una organización civil austríaca para poder exigir esto. Pero bueno, igual y cerrando un poco, yo ahí sí diría que al final de cuentas, pues sí está funcionando como un medio de, pues más que nada difusión y denuncia, porque nos estamos enterando de qué está haciendo Bolsonaro, de qué hizo y qué implicaciones tuvo lo que hizo, ¿no? O sea, más allá de si trasciende o no Sí, o sea, de en la corte. mediático, pues claro que Claro. funciona, pero hasta ahí. Y vas a ver cómo la próxima Rosy, semana se ¿qué nos olvida. harías? Mandé, ¿qué pienso como conclusión? Ajá. Ajá. Ok, primero que nada, creo que debemos ejercer más presión sobre este tipo de órganos internacionales, como lo son la Corte Penal Internacional o los órganos regionales de impartición de justicia, debido a que, pues, por algo se les está dando una cantidad excéntrica de dinero que tienen que funcionar, que tienen que cumplir su función, y debemos, como sociedad civil organizada, porque, pues, pocos, no sé si alguno de ustedes sea servidor público o trabaje para el presidente, yo creo que nadie aquí, pero desde nuestras trincheras como sociedad civil organizada debemos ejercer presión sobre este tipo de organismos y no quitar el dedo del renglón, que deben de cumplir su función para que juzguen a los máximos responsables de crímenes internacionales y que realmente funcionen y cumplan su objetivo. Y pues en cuanto a Jair Bolsonaro, la verdad dudo mucho que la Corte Penal Internacional tome injerencia en el caso. La solución a esto, para mí, en mi muy, muy, muy humilde opinión, es crear paneles internacionalizados, como en el caso de la Cámara Especial para Sierra Leona, que trajeron a jueces de otras regiones del mundo para juzgar a los máximos responsables y de alguna u otra forma obtener pues reparaciones para las víctimas, que es lo más importante. La importancia no es que Jair Bolsonaro esté tras las rejas, eso no va a ayudar a nadie. Lo importante es que las víctimas obtengan algún tipo de reparación, algún tipo de ayuda para recuperar sus vidas o su salud mental. Entonces yo creo que eso es lo importante, no que Jair termine en la cárcel, porque eso, pues qué, al final es presidente de Brasil y va a tener un montón de privilegios allá adentro, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, esa es mi conclusión medio chaira, pero No, totalmente válida. Y o sea, ya también va la mía, de hecho. Y también estoy de acuerdo con Iker que esto es vil populismo, que es querer quedar bien. Y hablando de populismo penal, pues vamos a pasar al tercer tema, amigues.